Bueno, Sí. hola, hola Thais, ahí, Hola, Thais. ¿Cómo estás? ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. No. Profe, Sí. Iracema dice que va a tardar un poquito porque está en clase con Gaby todavía. Bueno, no hay problema, yo te pregunto, por eso publiqué en el grupo, pero bueno, sí, ahí tenemos que arrancar porque si no ya no vamos a terminar a las 12 de la noche, así que empecemos, ¿está bien? Bueno, Dale. ¿una pregunta de la clase anterior o de alguna duda hasta acá? Supongo que no, porque me lo has dicho, pero bueno, por las dudas. ¿Ninguna duda sobre Kuhn, sobre todo eso? No, ¿No? Bueno, ninguna. muy bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es, digamos, es prácticamente parte del mismo tema, ¿no? Porque también tiene que ver con las corrientes epistemológicas que estuvimos viendo, pero acá tiene más que ver con la parte de la visión feminista, ¿sí? Es un tema que se agregó en los últimos años, tiene que ver también con todas las cosas que pasan, ¿no? Últimamente en el mundo con este tema. Y bueno, entonces se ve un poco la visión feminista dentro de, o sea, la visión feminista o la visión dentro de ciertas ópticas que cuestionan el tema del género y la participación femenina y masculina. Así que es un poco la continuación de esto, pero enfocándose en la parte del feminismo. ¿Ok? Así que entonces vos vas a ver que es muy parecido a lo que vimos con Kuhn, como ir cuestionando los modos que tiene la ciencia de llegar a sus conclusiones, ¿sí? Entonces, tratar de enfocar más desde diferentes ópticas, como puede ser justamente la masculina, la femenina, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, otras ópticas posibles dentro de la ciencia. Entonces, voy a ir borrando lo que vimos la vez pasada. Bueno, como título dijimos que es un poco lo mismo, pero vamos a ponerlo así. ¿Ok? Entonces, para que sea bien la conexión entre lo que estamos haciendo, que es la epistemología, y el feminismo. Bien. Bueno, ante todo, digamos, tener en este capítulo de propuestas feministas. Vamos a ver que hay, vamos a enumerarlas ya rápidamente. Hay 4 propuestas, que son las que vamos a ir viendo después más en detalle, que son las que se toman en el examen. O sea, 4 propuestas, una de ellas en realidad es lo que ya vimos. Y a partir de eso se proponen tres posturas más. Entonces vamos a indicarlo aquí. Primero pondríamos
Bueno, bien. Bueno, aquí se puede ver entonces que justamente, ¿no?, va a aparecer varias cosas, entre ellas, por ejemplo, esto, ¿no?, el posmodernismo. Posmodernismo, que es algo de lo que se habla mucho hoy en día, aparece mucho esta palabra. Bueno, vamos a ir viendo a ver de qué se trata. De todos modos, el nombre que tiene esta escuela, en un punto, digamos, es también, digamos, va más allá del nombre, a eso quiero ir, ¿no? O sea, muchas veces se habla de posmodernismo, pero uno no entiende de qué se está hablando, ¿eh? Es muy común usar esta palabra hoy en día, pero que no se sepa bien de qué se está hablando. Entonces acá vamos a especificar un poquito a qué se refiere esto, ¿sí? O sea, acá el nombre está bien usado, pero de todos modos es muy general, porque hay muchas ideas acá adentro. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero entonces, lo primero que se puede ver es que acá hay 4 posturas. La primera de ellas no es propiamente feminista. Por eso yo te decía, ¿no? En realidad son 3 posturas feministas y una que se usa como comparación, ¿no? Así, bueno, este es feminista porque la comparamos con esta. Estas después son un poco distintas, pero sobre todo esta, ¿no? Fíjate que es empirismo epistemológico, o sea, empirismo en general, ¿no?, el empirismo dentro de la epistemología, y empirismo feminista. O sea, estas dos son las principales, digamos, que se oponen entre sí. Estas dos son un poco como otro camino, digámoslo así. Entonces, en primera instancia, vamos a aplicar la diferencia entre estas dos. Entonces, a ver, primero, este punto, ¿no?, la epistemología, empirismo epistemológico. Acá, digamos, tenemos que colocar justamente a los que vimos en la unidad previa, ¿no?, en las corrientes epistemológicas, precisamente. ¿Quién iría acá? Porque tampoco es que van todos, ¿no? No es que podemos poner acá dentro a Hempel, a Popper y a Kuhn, que son los 3 que vimos, y el inductivismo primitivo o ingenuo. En realidad, justamente, ya la palabrita nos va indicando. Recordemos que, a ver, en general la ciencia que estamos estudiando, que es la ciencia fáctica, no la ciencia formal, que dijimos que es la matemática, todo lo que es puro y lógico, sino la ciencia fáctica, la que se ocupa de estudiar el mundo, ya sea la astronomía, la biología, la física,
la química, lo que sea, es siempre empírica, ¿no? Porque justamente estudia fenómenos de la experiencia, fenómenos de la realidad empírica, de la realidad sensible. Pero digamos que justamente empirismo epistemológico, en el sentido de que nos enfoquemos en esos problemas científicos partiendo de una filosofía principalmente empirista, no todos, digamos, es que no todos acuden a esa idea, ¿no? Básicamente los que se pueden ubicar con más facilidad acá son los inductivistas en general, ¿no? Inductivistas ingenuos o inductivistas lógicos, o positivistas lógicos, es lo mismo. Entonces, acá irían principalmente esas dos escuelas. Popper, ya no tanto porque Popper mete la deducción, entonces empiezan a entrar otros elementos que tienen más que ver con el razonamiento, con la imaginación, ¿no? O sea, Popper, al ser hipotético deductivista, al estar dentro de esa corriente, y dentro de esa corriente él específicamente es falsacionista, está un poco corrido del inductivismo, que es el que se alinea generalmente con el empirismo, ¿no? Entonces, tanto Popper como Kuhn quedan un poco afuera de esto, ¿no? Uno podría decir que Kuhn, por ejemplo, está más cerca de esta corriente o de esta. Ahora vamos a ir viendo por qué. Pero bueno, tiene que ver justamente con que estas dos corrientes privilegian más otros puntos de vista y no los habituales puntos de vista de la ciencia. Hay que tener más que ver con los procesos, digamos, que vimos con Hempel y con Popper, el tema de la prueba, ¿no?, que se hace para contrastar las teorías. O sea, todo ese esquemita que habíamos hecho de hipótesis, entonces consecuencia observacional, consecuencia, entonces hipótesis. O sea, todo ese proceso lógico, acá y acá, pero sobre todo acá, queda un poco afuera, ¿no? Entonces, esto se puede conectar mucho con Kuhn. Después lo vamos a hacer, esa conexión. Pero entonces, en primera instancia, saber que en este empirismo vamos a identificar sobre todo a los inductivistas, ¿no?, y especialmente inductivistas más evolucionados, ¿no?, los positivistas lógicos. Entonces vamos a poner acá inductivismo, ya dijimos que las dos corrientes entrarían. Ya dijimos que, bueno, estas dos, Popper hasta ahí nomás. Pero entonces, con esta referencia, ¿cómo podemos caracterizar el empirismo epistemológico? Bueno, básicamente como una corriente epistemológica que pretende que la realidad empírica, ¿no?, la realidad física y que se puede percibir, no los números y las entidades formales, son o pueden ser estudiados justamente por medio de la inducción, de modo tal que siempre lo más importante va a ser justamente el estudio de los fenómenos observables. ¿Sí? A esto quería llegar. Que estas dos escuelas hacen mucho hincapié en lo observable. ¿Sí? Como dijimos, Popper también. Lo que pasa es que Popper usa la observación para la refutación. Entonces, es como que un poco descoloca la idea común, habitual del inductivismo, que es decir, yo observo el mundo y en la medida en que lo observo, puedo hacer una generalización de las cosas, entonces puedo establecer leyes empíricas, ¿no? O sea, veo muchos cuervos negros y entonces establezco que todos los cuervos son negros. Ese típico salto inductivo que siempre lo mencionamos, que es la generalización, donde yo observo a algunos individuos que tienen una característica y entonces salto a lo general y supongo que todos ellos tienen eso.
Bueno, esa forma de pensar es un poco la que caracteriza a este movimiento, ¿no? Empirismo epistemológico. O sea que básicamente las características tienen que ver con eso, con que es inductivista, con... vamos a decir, o sea, ahí dice, la importancia de la observación y a partir de ella, ¿sí? Entonces dar el salto a lo general, ¿sí? Entonces, básicamente cuando a vos te nombran esta escuela, tenés que pensar en Hempel, ¿sí? En las ideas que tienen que ver con todo lo que hemos dicho acerca de que hay un criterio de demarcación, eso también lo comparte con Popper, por eso es que a veces lo pongo un poco cerca, ¿no? Esta idea de que hay un criterio que demarca lo que es ciencia de todo aquello que no lo es, ya sea porque es religión, metafísica o pseudociencia, y tomar como método, ¿no? Estas, bueno, principalmente el método inductivista, ¿no? Que, como dijimos, hace esto, da ese salto a lo general, y por otra parte también, bueno, previamente a eso, tener presente todo lo que dice Hempel con respecto a el lenguaje, ¿no? Que, o sea, el lenguaje debe referir a cosas empíricas, que debe haber un método claro, que la contrastación debe realizarse de tal modo que sea confiable, digamos, el resultado final. Entonces, bueno, básicamente acá se puede pensar siempre en esos términos de lo que hemos dicho, ¿no? De ese pequeño esquemita que siempre dijimos que era H, consecuencia proporcional, consecuencia, entonces H. O sea, ese proceso es un poco el que define esta escuela. Después, no mucho más para decir. Ahora, después, cuando hagamos algún ejercicio, ¿sí? Cuando hagamos algún ejercicio sobre esto, vamos a ver cómo puede aparecer en el examen. Porque habitualmente en el examen aparece como una pregunta donde dice algo, dice, bueno, no sé, generalmente te dan un texto, yo después también me voy a pasar algunos ejemplos específicos de los exámenes, entonces te dan un texto, pequeño texto, y te dicen, bueno, la opinión del autor está más de acuerdo con esta corriente, con esta corriente, con esta o con esta. Entonces hay que entender el texto que te está mostrando y ver si la forma que tienen de pensar la ciencia tiene más que ver con esta forma, o con esta, con esta, con esta. ¿Estamos? Entonces va a ser sobre todo eso, no tanto tener que explicar vos, bueno, ya sabemos que es multiple choice, ¿no? Pero más allá de eso, no es tanto describir qué piensa cada uno de estas corrientes, sino más bien poder identificar en la práctica, ¿no? Al leer un texto científico, qué está haciendo, qué tipo de procedimientos, qué tipo de recursos está utilizando, si tiene más que ver con este, con este, con este, con este. ¿Estamos? Entonces, de pronto podría aparecer un texto donde se utilicen estos criterios, los que venimos viendo, que son, dijimos, Hempel principalmente, o los inductivistas en general, ingenuos o los positivistas lógicos. Entonces, si te presenta un caso semejante a eso, a lo que venimos viendo, y bueno, vos tenés que decir que está respondiendo al empirismo epistemológico, es el empirismo general, no empirismo feminista. ¿Estamos? O sea, se habla de que hay un estudio, hay que observar, y luego de observar se llega a una generalización, hay una ley, que es mi hipótesis, entonces hago una prueba empírica con los elementos de observación que tengo, y luego llego al resultado
que me permite confirmar, recordemos, ¿no? No verificar, o verificar en el caso ingenuo, o confirmar. Ya corroborar sería algo de Popper, es otra cosa. Bueno, entonces siempre que presente las cosas así, va a responder a esta primera escuela. Que hasta aquí no hay nada nuevo, entonces. Ahora bien, entonces ahora vamos a pasar acá. Este es un poco el salto, el primer salto que damos para explicar algo nuevo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir un empirismo feminista? ¿No? O sea, ya que el empirismo es algo que lo conocemos como algo puro, ¿no? El empirismo en general, ¿qué querrá decir empirismo feminista? Bueno, básicamente el empirismo feminista, por supuesto, obviamente mantiene muchas de estas cosas, o sea, no es que es algo totalmente nuevo, porque si no se llamaría de otra forma, como estas dos. Es empirismo, entonces en la medida en que es empirismo, mantiene casi todo, es decir, mantiene esta idea, ¿no? Y todas las reglas que habíamos enumerado, que yo se las anoté en el pizarrón, de Hempel, ¿no? Esto que decíamos de que el lenguaje tiene que ser entendible, tiene que referir a cosas empíricas, lo mismo con respecto a los elementos de estudio, las pruebas empíricas, y, digamos, la conexión con la verdad de lo que estamos hablando. Tiene que siempre haber una conexión con lo empírico. Ahora bien, acá, bueno, y obviamente esta prueba nos llevaría a validar justamente si es verdad o no, lo que decía recién, ¿no? Todo esto tiene que estar claro desde el punto de vista empírico para que yo pueda decir que lo que estoy haciendo, científicamente hablando, está en esta corriente. Pero entonces, el feminismo, lo que le agrega a la corriente empirista, básicamente es que es necesario agregar, digamos, observaciones, ¿sí? Recalcamos esto, ¿no? Observaciones que tengan en cuenta justamente al feminismo. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, justamente, yo por eso puse acá, ¿no? Digamos, la observación como elemento central. Porque ¿qué pasa? La observación, ¿sí? Puede darse de muchas formas, ¿sí? O sea, vos pensás que la observación, cuando uno observa algo, en realidad ya va con una idea previa. Entonces no es que vos decís, bueno, voy a observar algo en el mundo, voy a observar los cuervos negros, voy a observar los monos y el hombre para ver la conexión que hay, genética. Pero sucede que si yo no tengo una idea de lo que estoy buscando cuando observo, no puedo entonces observar nada, ¿sí? Porque justamente cuando uno observa es porque está buscando algo. Entonces estás buscando algo que ya tenés en la cabeza. Entonces la observación como algo, digamos, ¿cómo decirlo? Cuando es algo que no tiene un objetivo específico, es simplemente la observación, digamos, de todos los días. Observo el mundo sin una búsqueda, simplemente observo. Y bueno, veo el sol, veo la luna, veo la gente. Ahí no hay una búsqueda científica. Entonces, la observación científica supone que yo elijo observar esto o aquello, ¿no? Cuando voy a Cuervo Negro, bueno, ¿a qué zoológicos voy a observar? ¿A qué reservas naturales voy? ¿Dónde me informo? ¿Qué libros leo? ¿Qué datos tomo? ¿Cuáles no? Bueno, claro que, por supuesto que en el caso de los cuervos negros, si tema observación, te quedarán sin ver algunos, ¿sí? Que es algo lógico, porque no puedes verlos todos. Entonces, no es un problema el del cuervo negro, cuervo blanco, que genere algún tipo de
digamos, de problema a la hora de elegir los datos o elegir dónde observar, ¿sí? Ahora, si estuviéramos hablando de otro problema, suponete que estamos hablando, como algunos de los casos que se presentan en los exámenes, un problema donde de pronto se diga que, como planteo general, se dice que, en general, en términos estadísticos, las mujeres cobran menos salario, ¿no?, que los hombres. Bueno, entonces, si ese es el problema que estamos ocupándonos, y no el de los cuervos negros, la observación que yo haga, ¿sí?, del mundo en general, va a ser mucho más compleja o mucho más, digamos, difícil de hacer para que resulte algo objetivo, ¿sí? Justamente la palabrita que está detrás de esta diferencia es la objetividad, ¿no? O sea, la objetividad, que es algo que tanto tanto se dice y se habla cuando se presentan problemas científicos, o en general, ¿no?, en la vida cotidiana. De pronto dicen, bueno, a ver, uno a veces simplifica la idea del objetivo y lo subjetivo, pero bueno, para el uso cotidiano está bien. Y cuando uno dice, bueno, a mí, como decíamos al principio, ¿no?, cuando hablamos de algo que es una información, el lenguaje informativo, se supone que es objetivo, o por lo menos lo más objetivo posible, ¿no? Cuando yo digo, este pizarrón es blanco, es, digamos, realmente una opinión objetiva, porque no me estoy diciendo lo que yo pienso. Ahora, si yo digo, este pizarrón es lindo, o este pizarrón es feo, eso es subjetivo, porque es mi opinión. Ahora, cuando digo que el pizarrón es blanco, es objetivo, porque realmente no estoy dando una opinión. Estoy diciendo algo que veo y que vos también y que todos vemos. Por supuesto que después puede haber problemas cuando uno trata de definir exactamente qué tipo de blanco es. Porque si vos recordás, yo había mencionado que para Kuhn, este tema de los paradigmas era muy importante porque la visión que tenemos del mundo varía de cultura en cultura. Entonces, un esquimal, como habíamos dicho, puede de pronto decir, bueno, seguramente que el esquimal va a coincidir que esto es blanco, pero a lo mejor no va a coincidir en el tipo de blanco que es, ¿sí? Y eventualmente podría llegar a ver esto como un tono de gris, qué sé yo, porque a lo mejor el blanco que él ve en la nieve o en el hielo es un blanco tan blanco, ¿no?, tan puro, que a lo mejor esto parece como un tono un poco más apagado, entonces le parece gris, qué sé yo, lo tiro como una posibilidad. Pero bueno, puede pasar entonces que de pronto lo que creemos que es objetivo, ¿sí?, sea objetivo en un contexto determinado, ¿no? Entonces, vos y yo coincidimos en que esto es blanco, pero de pronto viene otra persona que está muy alejada de nuestro entorno cultural, un esquimal, por ejemplo, y ve esto y dice, no, esto es gris, el blanco es más luminoso, qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente como la luz es casi como un color blanco, el esquimal dice, bueno, no, el blanco, realmente el blanco es más luminoso, más puro, y esto es un tono de gris. Y bueno, es objetivo porque también responde a ciertos parámetros que pueden entenderse y que uno puede entender que están en el objeto, pero realmente no coincide con nosotros. Entonces, la objetividad también es un problema a veces. Bueno, entonces, dicho esto lo decía para qué. Para que se entienda que la objetividad también puede discutirse. Entonces, el empirismo puede tomar la observación de los fenómenos de diferentes modos, justamente porque tiene que ver con lo que decía antes, ¿no?, con la selección que haces del mundo. Porque vos no observás todo el mundo a la vez. Vos observás esto, después aquello, ¿no?, un grupo de cuervos aquí, un grupo de cuervos allá. Pero entonces, bueno, la observación siempre es un problema también. ¿Cómo se hace? ¿Con qué datos? ¿En qué contextos? ¿En qué grupos? ¿Cuánto tiempo? ¿No? O sea, hay un montón de cosas que se pueden decir y modificar en torno a la observación científica, ¿no?
incluso antes de llegar a esto, o sea, antes de llegar a cualquier tipo de prueba, o incluso antes de dar el salto y llegar a una ley, ¿no? Que va a ser luego nuestra hipótesis, ya tenemos el problema de que es cómo observamos. Entonces, un poco este es el problema que se plantea aquí, justamente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver eso. Justamente ¿por qué? Bueno, porque el empirismo feminista lo que propone es que, o lo que, mejor dicho, primero lo que critica de este empirismo, es que justamente la observación que hacen de los fenómenos no es realmente objetiva. Es decir, que le critica que también cuando observa el mundo, lo está haciendo con un cierto un anteojo, ¿no? Un cierto filtro, que es lo que le hace ver el mundo de una cierta manera, ¿no? Después habrá que discutir en cada conclusión a la que llegamos qué pasó, si realmente la observación fue adecuada o no. Porque tampoco quiere decir este empirismo que todo lo que dicen los empiristas epistemológicos en general esté mal, porque de hecho tienen mucho en común, ¿no? Son empiristas, creen en la observación, creen que hay que dar un salto hasta lo general para constituir una ley, luego hacer una prueba, pero justamente, tanto el momento de la observación primera, ¿no? Cuando uno justamente observa y da el salto a lo general, tanto como cuando uno luego, acá, ¿no? Observa y entonces determina que se cumple la consecuencia observacional, en esos dos momentos es que el empirismo feminista dice, bueno, cuidado porque la observación habitual de la ciencia es una observación que no es del todo objetiva, justamente, sino que está pasada por el filtro de lo masculino, justamente, ¿no? Entonces, según el empirismo feminista, la ciencia siempre, o por lo menos históricamente, hasta que llegamos a este momento, hasta el siglo XX, hasta cuando se genera esto que es mediados del siglo XX, entonces, hasta ese momento siempre las conclusiones científicas y la observación a partir de la cual se generan esas conclusiones ha sido machista. Como dije antes, en muchos casos eso no se percibe porque se está hablando de cosas en las cuales no influye realmente el género, ¿no? Si yo hablo de los cuervos negros, o si hablo de, qué sé yo, en general de cosas también que están muy alejadas del ser humano, bueno, uno podrá decir, está bien, no pasa nada en esos casos. Ahora, cuando aparecen temas más ligados con el ser humano, por eso muchas veces el empirismo feminista se ocupa de temas más ligados con lo sociológico, con lo económico, con lo psicológico incluso, ¿no? O sea, generalmente con cosas sociales que tengan que ver con el hombre, con la mujer, con la sociedad en general. Pero aún cuando habláramos, por ejemplo, del tema de Darwin, ¿no? El tema de la evolución del hombre y del mono, aún en ese caso, el empirismo feminista tendría cosas para decir. Porque no es lo mismo cómo se organizan los grupos de los monos, los chimpancés, en torno a una hembra o en torno a un macho. O sea, hay diferencias a la hora de entender justamente una sociedad animal o humana en torno al género. O sea que también allí aparece el tema del género, no solamente en algo propiamente humano. Entonces, bueno, básicamente el empirismo feminista lo que dice es, bueno, hay que mantener los estándares empiristas de la ciencia, porque para ellos son los que van, pero hay que tratar de ampliar la observación para que realmente sea objetiva. O sea, ellas o ellos, los que realmente tengan este punto, no es que dicen negar todo, sino básicamente ampliar. Eso es un poco lo que ellos pretenden, ¿sí? Porque les parece que la observación es algo necesario, pero que generalmente está mal hecho. Ellos proponen básicamente ampliar la observación
¿Y para qué? Bueno, para incluir justamente la mirada de género, digamos, ¿no? Y otros. Pongo acá y otros para que se entienda que las feministas empíricas no creen realmente que, o sea, no se ponen en un lugar tampoco de víctima y dicen, bueno, a ver, préstennos atención, por favor. Eso va a aparecer un poco más acá, justamente por eso se llama del punto de vista, ¿no? En la tercera corriente. Acá vamos a ver justamente que el punto de vista es el punto de vista femenino, o sea que eso coincide con este. Lo que pasa es que esta epistemología lo que dice es que, bueno, realmente el punto de vista femenino es un tipo de punto de vista que no ha sido tenido en cuenta, ¿sí? Y que como tal constituye una mirada útil porque justamente es la mirada opuesta, ¿no? A la que hasta ahora se dio, ¿sí? O sea, ellas dirán, acá ya aparece un poco el tema de el poder y la dominación. Hasta acá no, ¿sí? O sea, acá vamos a ver que sí empieza a entrar el tema de temas más actuales, que también van a aparecer acá, que tienen que ver con el poder, ¿no? En este caso el poder de cada género, la manipulación del conocimiento y de la información, ¿no? Bueno, y otras cuestiones más que ahora vamos a ir viendo que tienen que ver básicamente con que hay un punto de vista privilegiado y un punto de vista que está como, digamos, excluido. Entonces, ese punto de vista, que es el punto de vista femenino en general, tiene algo para aportar, pero no por el solo hecho de ser femenino, ¿m? Sino principalmente por el hecho de haber sido un punto de vista excluido, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, de pronto sería bueno que le preguntemos, qué sé yo, supongamos, en vez de preguntarle a los políticos qué hay que hacer, preguntémosle a los que nunca hablaron, a los que siempre están del lado de, digamos, ahí podría decir, del lado de las víctimas o del lado de los que no tienen voz. Entonces le empezamos a preguntar a, qué sé yo, a la gente más pobre, a los presos, a las minorías, ¿no? Sí, el punto de vista minoritario, obviamente, tiene que ver. Pero entonces, ahora vamos acá, pero sin irnos totalmente de aquí. En cambio, este punto de vista, mejor dicho, esta ampliación de la observación, no implica, ¿no? O no supone que estemos incorporando una mirada, la mirada femenina, sino que no supone que estemos incluyendo una mirada femenina o una mirada que hasta ese momento haya sido, digamos, excluida o conscientemente menos valorada, ¿no? No, lo que pretende el empirismo feminista es básicamente decir, mira, hasta ahora se observó con ciertos límites, ¿no? Con una mirada muy centrada dentro de los científicos hombres. Y bueno, entonces generó ciertos resultados. Lo que hay que hacer es ampliar la observación para que todos los puntos de vista estén realmente, digamos, tenidos en cuenta dentro de la mirada científica. Entonces, dentro de esa ampliación entra la mirada femenina y otros, como puse ahí. O sea, no se trata simplemente de centrarse tanto en lo femenino, sino de decir, bueno, realmente centramos en lo femenino porque hasta aquí la mirada fue la del hombre, pero no es que importe más la mirada de la mujer. Simplemente lo que queremos es ampliar, ¿no? el criterio de la observación y que entonces se tengan en cuenta
ciertos datos que hasta aquí no se tenían en cuenta. Justamente porque la mirada estaba muy estrecha. Entonces, si uno amplía la mirada, ¿no? Y hace que la observación se produzca de manera más, digamos, más objetiva, justamente, donde haya más puntos de vista, pero todos que busquen la objetividad. O sea, no es que los nuevos puntos de vista simplemente aporten como nuevas opiniones. Como dijimos, esto se va a ver más en estas dos corrientes. Acá siempre prima esto, ¿no? O sea, que la objetividad es un elemento muy importante tanto para esta como para este, ¿sí? Acá no. Acá y acá la objetividad ya no va a ser el elemento central. En cambio aquí sí. Por eso es que decimos ampliar la observación, no cambiarla o valorar más el punto de vista de la mujer, porque hasta ahora había sido despreciado, digamos. No, simplemente ellos dicen hay que ampliar la observación porque evidentemente con la mirada que tuvimos hasta aquí había ciertos límites que no estaban buenos porque había más para ver. Entonces, si cuando aparece en el examen lo que dice es, bueno, de pronto uno va a ver en un texto donde se propone que las conclusiones a las que se llegaron hasta aquí están bien, pero se podría tener conclusiones más firmes y más sólidas si uno observara más y que los que observan sean también mujeres y gente de otras culturas, o sea, que se amplíe la comunidad científica, digamos, en definitiva, ¿no? Ampliar la observación y podemos poner también quiénes observan, ¿no? Entonces ampliar la observación y quiénes lo hacen. ¿Sí? Pero, por supuesto, siempre, vamos a poner, aunque pase por encima, pero no importa, siempre para lograr esto. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a diferenciar esta de esta. Que aquí se busca ampliar el punto de vista y que se incluya la mirada femenina, pero no para que sea una mirada privilegiada, ¿no? Sino simplemente para decir, bueno, sí, ahora entonces sí somos objetivos, porque estamos ampliando el punto de vista. Básicamente es eso. Ahora bien, esta escuela justamente lo que dice es, bueno, en realidad hasta ahora la mirada masculina ha, digamos, dominado a la femenina. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ver la ciencia desde el punto de vista femenino, porque es una mirada que puede aportar cosas nuevas sobre la ciencia en general, ¿no? Ahora vamos a ver entonces por qué puede aportar algo nuevo esto, en qué sentido. Profe, Un poco la idea, yo decía, entonces, mientras que esta escuela lo que dice es que no es que hay un punto de vista, digamos,
privilegiado sobre otro, sino que hay un punto de vista limitado, justamente. Entonces, por eso quieren ampliar la observación para que se incluya todos los puntos de vista. ¿Sí? Vamos. Entonces, lograr así la objetividad que ellos buscaban, pero que no conseguían porque les faltaba ampliar los, digamos, ¿no?, los focos de observación. En cambio acá sí está claro que hay un punto de vista dominante, que es el del hombre, ¿no? Dominante, el del hombre. Entonces, lo que buscan estas epistemólogas es decir, bueno, a ver, hay otro punto de vista, ¿sí?, para entender la ciencia, que no es simplemente, como acá, un agregar nuevos datos, ¿sí?, que incluyen también la mirada femenina, pero que a la larga buscan lo mismo que antes, que es la objetividad. Esta escuela diría, no hay objetividad realmente. Lo que hay son puntos de vista, justamente, tal como el nombre lo dice. Entonces, si lo que hay son puntos de vista, ¿sí?, lo que se intenta es mostrar estos puntos de vista, ¿sí?, de manera, por supuesto, separada entre sí, o sea, se muestra este punto de vista y luego se muestra el punto de vista femenino, básicamente porque muestran cosas distintas, ¿sí? Acá un poco la idea es que no, a la larga las observaciones, ya sean hechas por hombres o por mujeres, o en definitiva por personas de diferentes culturas o grupos o minorías, siempre van a llegar acá. O sea, a la larga, cuando ampliamos, el resultado puede variar, no es que no puede variar, pero no es que nos va a aportar, no es que va a haber diferentes puntos de vista simultáneamente, eso quiero llegar, ¿no? No es que esta escuela va a decir, bueno, va a estar el punto, dentro de mi teoría va a haber un punto de vista masculino, uno femenino, uno de una cultura, otro de otro. No, ellos creen que si uno amplía el campo de observación y los modos y los focos, a la larga se va a llegar a observar y se va a llegar a determinar se van a lograr ciertos conocimientos en los cuales todos van a estar de acuerdo, porque va a ser algo objetivo. ¿Eh? Parecido a lo que decía también Hempel, ¿no? Si uno observa el mundo y cuando lo observa tiene un método adecuado y todo lo que uno enuncia en el lenguaje refiere a cosas empíricas y todo está dentro del lado de lo científico y no de lo metafísico, entonces voy a llegar a un resultado objetivo que no me va a presentar dudas, en el cual únicamente voy a poder o sea, no voy a llegar a la verdad absoluta, pero voy a ir ganando terreno en cuanto confirmo con cada experimento esos datos que yo tenía. En cambio acá no, acá va a haber diferentes puntos de vista que no se van a poner de acuerdo, ¿sí? Justamente va a estar el punto de vista dominante, que es el que viene históricamente, ¿no?, dominante del hombre, y tajantemente diferente, contrario si se quiere, punto de vista, bueno, vamos a abreviarlo un poco, ¿no?, el punto de vista de la mujer. O las minorías, ¿no? Siempre aquí, en todo este tema, siempre que hablamos de la mujer, también estamos hablando de las minorías. Justamente porque acá no se trata específicamente de decir, bueno, la mujer tiene algo especial en relación a lo científico, sino simplemente decir que la mujer, por ser una minoría justamente en la ciencia, hasta aquí, hasta ahora por lo menos, entonces, como es una minoría, tiene un punto de vista para aportar que es totalmente distinto que el de el hombre, que es dominante. Bueno, un poco uno se preguntaría, ¿pero por qué, en definitiva? ¿Por qué la minoría va a tener una mirada tan distinta que la mirada dominante? Y bueno,
eso tiene que ver también justamente con toda una cuestión filosófica, pero básicamente uno la podía reducir a esto, ¿no? Uno podía reducirla a que, sí, efectivamente, las minorías observan el mundo y ven cosas que no ven los que tienen un punto de vista dominante. Esto tiene que ver básicamente con, digamos, la importancia justamente de esta mirada que no, digamos, que de algún modo puede observar cosas que no observa el que tiene un punto de vista muy central. O sea, cuando una minoría, o un grupo minoritario, o un individuo que está excluido de un grupo, observa los fenómenos, los ve de otra forma justamente porque, por empezar, sufre ciertos problemas con esos grupos dominantes, y porque en la medida en que no está en el centro, ¿sí?, tiene, digamos, la mirada limpia como para poder observar cosas que de otro modo no se observarían. Así de simple. Uno de entrada diría, pero ¿cómo? El punto de vista de la minoría, o de la mujer en este caso, es exactamente igual, si no parte de estas ideas, ¿no?, de esto sobre esto, dirá, no, en realidad el hombre y la mujer observan lo mismo. Lo que observan es objetivo. Solamente que la mujer tiene una observación minoritaria, ¿no?, porque hay menos mujeres científicas y más hombres científicos. Pero no hay una diferencia, digamos, ontológica, ¿no? Ontológica tiene que ver con el ser, ¿no?, hablando de filosofía. Tiene que ver con, no hay una diferencia de cualitativa, digamos, ¿no? Sería más bien cuantitativo. Acá es el tema de la cantidad. Siempre recuerden que la inducción, ¿no?, tiene mucho que ver con el tema cuantitativo. En cambio, la deducción tiene más que ver con lo cualitativo, ¿sí? Entonces, lo cuantitativo es muy importante acá porque tiene que ver con la cantidad de observaciones que se hacen, ¿no? Acá, obviamente, ¿no?, porque solamente eso, confirmar nuevas conclusiones, ¿no? Volver a confirmar un mismo fenómeno, un mismo enunciado que habla sobre cierto fenómeno, a partir de pruebas nuevas que voy haciendo, nuevas de estas. Acá es un poco ampliar, o sea, la cantidad de miradas, ¿no?, incluir la mirada femenina y otras de otras minorías, pero siempre creyendo que el resultado va a ser simplemente una suma, ¿no?, un agregado, y no como acá, que lo que hay son dos miradas contrapuestas, ¿sí? Según esta corriente, no es que en algún momento, cuando se agregue esta mirada de la minoría, de lo femenino en este caso, luego de hacer pruebas y de juntar datos, se va a llegar a un resultado común, ¿no? Entonces se van a poner de acuerdo estas dos miradas, este punto de vista con este punto de vista, y se llega a un punto de vista general, común, entonces que se diga que es objetivo. No, realmente esto no se va a poner nunca de acuerdo, salvo que cambien las estructuras sociales y que, bueno, directamente el hombre no sea el que domina a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si, digamos, se mantiene la estructura social tal como está, siempre el punto de vista de la minoría, o en este caso de la mujer, va a ser revelador en torno a ciertos fenómenos, sobre todo, como dijimos antes, más ligado con las cuestiones sociales, porque si vamos a estudiar, qué sé yo, cuánto es la velocidad de la luz, y si se puede viajar en el tiempo o no, ese tipo de cuestiones, el punto de vista de la mujer y del hombre van a ser prácticamente iguales. O sea, no hay diferencias en cuanto a cosas tan materiales y tan ligadas con el mundo fenoménico externo al ser humano. Pero claro, cuando entran cuestiones ya más ligadas con el mundo animal o con el mundo social humano, mucho más, estas diferencias van a ser muy importantes y muy, muy tajantes. Entonces, cuando hablamos de ese mundo, el mundo social, el mundo humano, la mirada de la mujer va a aportar elementos que no están acá directamente, ¿sí? No es que van a aportar más elementos como acá, ¿sí?
de nuevo, acá puede ser que la mujer aporte elementos nuevos, pero a la larga lo que se busca es que digamos, se integren a lo que miraban los hombres y de algún modo llegar a una mirada común, como que digamos, bueno, finalmente agregamos a las mujeres, pero no para llegar a otra conclusión, sino para que la conclusión a la que veníamos llegando acá, digamos, simplemente esté mejor confirmada cuando yo hago mis experimentos, de modo tal que ahora sí podamos decir que es objetiva, ¿no? Pero nunca se pretende o nunca se cree que esa mirada femenina pueda aportar algo muy, muy distinto, o que esté en contraposición con lo que dicen los hombres. Bueno, acá sí, acá son dos miradas completamente opuestas. Entonces la mujer, la opinión de la mujer como minoría va a ser una opinión que revele elementos totalmente nuevos, ¿no? Y que puedan aportar conclusiones totalmente distintas a las que se llegaba por este camino, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno justamente, cuando les presenten a ustedes un texto, ¿no? Y les digan, este texto responde más a esta corriente, a esta o a esta. Bueno, si de pronto aparece un texto donde se dice que no va a ser muy difícil esto, porque siempre es bastante esquemático, ¿no? Se muestra fácilmente que es esto o esto o esto. Pero bueno, generalmente va a ser cuando les digan que hay un problema científico, pero que de pronto la mirada de la mujer, la mirada que aportó allí la mujer, aportó algo muy nuevo, muy novedoso, muy revelador, que digamos, es algo que no estaba dentro del campo visual del hombre. Justamente porque el hombre estaba en un rol muy central, muy dominante, y entonces no veía lo que pasaba en los costados, en los bordes, en cambio la mujer sí. Bueno, entonces es una mirada nueva que debe, digamos, debe ser tenida en cuenta como eso, como miradas que aportan elementos de observación, cada uno por su lado, digamos, ¿sí? Entonces, hay que tener este punto de vista, no hay que tirarlo abajo, pero hay que ponerlo, digamos, entre paréntesis, ¿no? Y a veces dejarlo un poco de lado e ir más con este o con alguna otra minoría, digamos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Sí, se Bueno, entiende. Se entiende. bueno, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la última, ¿no? Esta, vamos a ver que es como gradual esto, ¿no? Es como que va cambiando gradualmente. Porque esta última es como si se quiere un poco más que esta, como que avanza un poco más en este camino de los puntos de vista. ¿Mm? Entonces, bueno, trata como de ir un poco más allá, y lo que plantea es lo siguiente. Lo que plantean es que justamente no hay directamente objetividad, en eso es bastante parecido a esta. Lo que pasa es que acá lo que se agrega es que no solamente hay diferentes puntos de vista como acá, sino que los puntos de vista mismos, sea cual sea, otros puntos de vista que aparezcan nuevos, ¿no? Que aparezcan históricos, ¿no? Porque también el punto de vista de la época, supongamos, aún dentro del mundo masculino hay un punto de vista de los griegos, otro de la Edad Media, otro de los modernos. Entonces, son varios puntos de vista, pero todos dentro de la mirada masculina. Entonces, lo que dicen los postmodernistas es que los puntos de vista directamente son elementos puramente históricos y cambiantes, ¿sí? Mientras que acá uno podría decir que el punto de vista del hombre, el punto de vista de la mujer, si bien son distintos
y no se pueden realmente integrar en una sola mirada objetiva, como acá. De todos modos, estos puntos de vista tienen algo de, digamos, de permanente. La mirada del hombre se mantiene siempre más o menos igual a sí misma, ¿no? Se mantiene más o menos con cierta coherencia dentro de esa mirada, o la mirada femenina también tiene cierta coherencia a lo largo del tiempo, como dijimos, salvo que se transformen los roles y que de pronto la mujer sea la que tiene el rol dominante y el hombre no. Pero si se mantienen las estructuras, estas opiniones también se mantienen. En cambio, esta corriente, esta mirada, lo que propone es que todos los puntos de vista son verdaderamente, digamos, cambiantes y subjetivos y puramente históricos, ¿sí? Entonces, no solamente hay puntos de vista dentro de las teorías científicas, sino que los puntos de vista mismos, ¿sí?, son arbitrarios y pueden aparecer otros puntos de vista. Vamos. Entonces, lo primero que van a decir los postmodernistas es que la idea que tenemos del hombre y la mujer ya es un punto de vista. Entonces dicen, la idea de lo masculino. Esto ya es subjetivo. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando decimos subjetivo en este contexto científico, tiene más que ver con la subjetividad de un grupo, ¿no? Como acá un grupo, más que la de un individuo, ¿no? Porque si yo digo, si yo, a ver, como individuo, yo, Juan, digo, bueno, a mí me parece que el cielo es de color verde, obviamente que yo estoy loco. En cambio, si como grupo, como decíamos antes, ¿no?, los esquimales, un grupo social pequeño, no hay una sociedad enorme, muchos esquimales, si ese grupo viene y empieza acá a decir, esas paredes no son blancas, son grises, porque nosotros vemos otros tonos de blanco, bueno, eso ya es a tener en cuenta, porque no lo dice un individuo. Si un individuo solo dice algo que está en contra de lo que dicen los otros, y generalmente se toma como una locura o algún tipo de subjetividad extrema, muy discordante con la realidad objetiva de parte de un individuo. Acá estamos hablando de subjetividad en el sentido de decir, bueno, a ver, las cosas son cambiantes, tienen que ver con opiniones humanas, y muchas veces están ligadas con ciertos grupos, ¿no? Entonces, digamos, la idea que tenemos de lo masculino y lo femenino viene dada por lo que las diferentes culturas y las diferentes sociedades nos han dicho sobre cada uno de estos arquetipos, digamos, ¿no? Entonces, hay un salto, digamos, hay una apuesta aún mayor que acá, ¿sí? Porque acá, básicamente, la idea es que, bueno, hay un punto de vista del hombre, uno de la mujer, de acuerdo a quién es dominante y quién no, ¿sí? Pero esos puntos de vista se supone que tienen quedó algo de objetividad todavía, o sea, por más que no se van a poner nunca de acuerdo, siempre que haya uno que domine al otro, si se ponen totalmente en un nivel, digamos, parejo, bueno, habría que ver qué pasa. Pero como eso no ocurrió todavía, digamos, bueno, no lo vamos a discutir ahora. Y de todos modos, uno podría decir, bueno, por más que digamos, habría que empezar a discutir realmente qué tipo de dominación hay de parte del hombre a la mujer, y ver si en todos los casos es así o a veces no es al revés. Bueno, un montón de cuestiones que no vamos a entrar porque no tienen tanto que ver con esto. Pero es verdad que sí, que el tema de la dominación es todo un tema. Ver cómo se da, en qué contexto, por qué, en qué épocas, ¿no? Pero bueno, sin entrar en tanto detalle, lo que uno puede decir es que acá, por más que hay dos puntos de vista que no se ponen de acuerdo, cada punto de vista se mantiene en el tiempo y tiene algún grado de objetividad, porque bueno, dentro de todo, digamos, el punto de vista tiene que ver
no con el mero hecho de ser mujer, sino con el tema de que, bueno, hay una situación puntual, que es la de dominación de este grupo por este grupo. Entonces, la objetividad surge de que, bueno, de que uno habla como dominador y otro habla como dominado. Entonces, si uno entiende esa relación de poder, puede entender que lo que se está diciendo responde a eso, ¿sí? Pero no es totalmente subjetivo, no es que va cambiando todo el tiempo. Cambio acá sí, acá digamos la idea de lo masculino y lo femenino, ya de por sí es algo cambiante, ¿no? Podríamos ponerlo acá, ¿no? Como es subjetivo, es cambiante. Si fuera objetivo tiene que ver con el objeto, o sea, no cambia lo que yo pienso de tal fenómeno natural o social. Lo social sí cambia. Yo puedo estudiar una época y esa época es como es, no cambia todo el tiempo. Pero los conceptos que tengo de lo que es social sí cambian, ¿no? Entonces, que sea subjetivo quiere decir que es cambiante, ¿no? Que es histórico, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Pero sirve para tenerlo presente, ¿no? Histórico, eh, obviamente social, ¿no? Es decir, no es algo totalmente objetivo, sino que depende quién lo dice, cómo lo dice, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas otras características que ahora se me van a ir ocurriendo y las ponemos ahí. Pero principalmente entender esto, ¿no? De que mientras que acá lo que se cuestiona es el hecho de que un grupo tiene poder y otro no, entonces se pretende que la mirada del grupo que no tiene poder aporta algo nuevo y algo totalmente distinto y que no se puede poner de acuerdo, porque claro, es como poner de acuerdo al oprimido y al opresor, o sea, no se van a poner de acuerdo. Claro, hay una lucha de poder permanente ahí. Esta mirada tiene también un poco, o sea, cree que lo que hay en el fondo es también una lucha de poder. O sea, no es que acá simplemente dice, no, bueno, no nos importa nada, también. Entonces, como acá había elementos, acá se buscaba la objetividad, tanto acá como acá, hay un poco la idea de, digamos, una lucha de poder. ¿Sí? O sea, en los dos casos hay eso. Lo que pasa es que este caso es un poco más extremo, entonces cuestiona más, o sea, no solamente cuestiona el rol del hombre como opresor de la mujer, y entonces cuestiona las opiniones que tienen los hombres, las opiniones científicas, ¿no? O las conclusiones científicas a las que llegan, sino que acá también se cuestiona directamente esa misma idea, ¿no? De que el hombre sea siempre el que domina. Acá lo que se pone en cuestión es que tanto lo masculino como lo femenino son construcciones sociales. Es una palabrita que aparece mucho. Vamos a ponerla porque la van a ver escrita. La idea de la construcción social es muy común. Bueno, aparte que también hoy en día ustedes pueden escucharlo en la televisión, en la radio, en internet. Es muy común que se hable de que las cosas son construcciones sociales, ¿sí? O sea, por eso al principio decía que el posmodernismo, hoy en día se habla mucho del posmodernismo, de la construcción social, de todo esto, pero a veces no se entiende muy bien de qué se está hablando. Pareciera ser que cualquier cosa que cuestiona la autoridad o cualquier cosa que cuestiona la objetividad y que pretende que todo es una construcción, es posmodernismo. En realidad no es tan simple, es un poco más complejo, porque tiene que ver con que el posmodernismo no solamente cuestiona la objetividad, sino que cuestiona también ciertas ideas sobre la interpretación de las cosas, ¿no? O sea, cómo uno interpreta las cosas. Todo esto procede hay un filósofo que se llama Nietzsche, que a lo mejor lo conocen de nombre, por acá arriba. Siempre me confundo dónde va la Z y la S, creo que va así. No me acuerdo cuál va primero, cuál va después. Bueno, pero es más o menos así. Nietzsche. Entonces,
Nietzsche, en su momento, él murió a comienzos del siglo XX, dijo que no hay hechos sino interpretaciones. Es un poco la frase que está en el fondo del posmodernismo. No hay hechos, sino interpretaciones de los hechos. Eso es muy importante porque eso ya nos muestra que lo que en el fondo se está discutiendo no es solamente, digamos, cuestiones de poder o cuestiones que tienen que ver con digamos, darse cuenta de que todo es cambiante y de que lo que uno asume como un rol masculino o femenino no está dado por la naturaleza, sino que hay, justamente, como decía Nietzsche, hay una interpretación de las cosas. Entonces, cuando yo interpreto qué es lo masculino, o interpreto qué es lo femenino, no lo hago desde un lugar, no soy Dios, que me pongo afuera del mundo y digo, bueno, sí, lo masculino es esto, ¿no? Que vestirse con color azul, no como los chicos, ¿no? El chico se viste de azul, la chica se viste de rosa. Bueno, esas son construcciones sociales que las fuimos haciendo y que, si bien responden a ciertas cuestiones que uno podría entender desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? De todos modos, no hay demasiado fundamento para decir que, qué sé yo, que el niño juega con autitos y que la mujer juega con muñecas. Hay algunos elementos o ciertas tendencias, pero no son absolutas, ¿no? Entonces, desde ese punto es que los posmodernistas dicen, bueno, todo es una construcción social, en definitiva, porque no hay ningún elemento totalmente claro en la naturaleza que establezca que el hombre tiene que cumplir ciertos roles y la mujer otros roles, ¿no? Por lo menos no está establecido. Hay ciertas diferencias, uno las ve en definitiva en la práctica, ve cómo los hombres suelen ser tan más ligados con, qué sé yo, con ciertos movimientos o con jugar un poco más violentamente, la mujer es más tranquila. Bueno, pero todo eso funciona dentro de ciertos parámetros. No es que todos los hombres o todas las mujeres son así. Entonces, bueno, como les digo, la frase que funda todo este pensamiento es esa que dice que no hay hechos, justamente, no hay un hecho masculino o un hecho natural, ¿no? De cómo se da en la naturaleza lo femenino, sino que hay diferentes interpretaciones, porque finalmente cada cultura, ¿no? Cada cultura, cada momento histórico, cada sociedad interpreta qué es lo masculino y qué es lo femenino. Acá vamos a agregar cultural. Cultural, ¿no? Entonces, por eso es que esta escuela va un poco más allá que esta. O acá no solamente se cuestiona el hecho de que no hay objetividad, entonces nunca se va a poner de acuerdo, ¿sí? Pero finalmente va, digamos, por lo menos se va a poner de manifiesto un punto de vista, a veces y a veces otro punto de vista. Acá lo que se dice es que directamente la lucha de poder es tan grande, ¿no? Y está en todos lados, en todo lo que sea social, hay una lucha por determinar cuáles son los valores que imperan hoy en día, ¿no? En cierta cultura, que, digamos, ya se sale un poco de esta dicotomía de opresor-oprimido. Sigue estando eso, pero no como algo fijo, ¿no? Que dice, bueno, sí, el hombre siempre lo oprime, la mujer. Entonces hay puntos de vista. Acá, digamos, los puntos de vista en realidad pueden ir cambiando incluso dentro de una relación de dominio. O sea, no hay nada que vos digas esté establecido de una vez para siempre, ¿no? Esta relación se puede modificar. Y además, ¿sí? Además de eso, digamos, el punto de vista o la construcción social no es, digamos, no hay ninguna de las dos que esté privilegiada. No es que realmente esta, ¿sí? Puede revelar más cosas que esta, que es un poco lo que propone esta corriente. Sino que lo que se propone acá es que todos los puntos de vista son válidos.
¿eh? Pero justamente, como todos son válidos, no hay ninguno que sea realmente mejor que los otros. ¿Estamos? Sino que lo que un científico tiene que hacer para entender lo que está estudiando, ¿no? La observación y todo esto, es primero, antes que observar, es darse cuenta de que las ideas con las que trabaja son subjetivas, ¿no? Son cambiantes, históricas, sociales, culturales. Entonces, una vez que tiene esa noción de que todo es una construcción social, todos los conceptos con los que trabajamos, a partir de ahí empieza, digamos, a observar los puntos de vista. Y entonces, bueno, básicamente trabaja con los puntos de vista, pero sabiendo que son simplemente construcciones sociales y nada más. Vamos. Es como que se toma un poco menos en serio este juego de poder, digamos. O por lo menos cree que ese juego es más, digamos, también es una construcción social, digamos, en definitiva. O sea, esta idea de que hay un oprimido y un opresor, bueno, también depende de cómo vos lo interpretes. Porque vos podés verlo, podés no verlo, podés ver algunos elementos de acá y algunos elementos de acá, y entonces hacer una especie de mezcla. O sea, en definitiva, todo depende de cómo vos lo interpretes. ¿Sí? O sea que lo que vos concluyas como científico va a estar mucho más agarrado a cuál sea tu propio punto de vista, en definitiva, ¿no? Por eso yo decía que esto es más como Kuhn, ¿vieron? O sea, Kuhn, cuando dice que todo está dentro de un paradigma, de algún modo está diciendo, bueno, a ver, todo lo que vos puedas entender como científico va a estar agarrado de un paradigma, o sea, de una construcción social. ¿No? O sea, no se puede establecer realmente que hay un punto de vista que, digamos, sea mejor que los otros, o que haya un punto de vista que sea más progresivo, en el sentido de que hace avanzar a la ciencia más que los anteriores. ¿Estamos? O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido, porque todo es una construcción social. ¿Estamos? En cambio acá, yo insisto con esto, en que la mirada de la minoría es la que se privilegia acá justamente. Porque, digamos, como el punto de vista dominante es el que, digamos, está en una posición tal que no puede ver la mayor parte de las cosas. En cambio acá, ellos dicen, no, la visión, esta visión, ¿sí? Es mejor, digamos, que esta. Porque esta justamente no puede comprender realmente los fenómenos que está estudiando, porque justamente se pone en el lugar de poder. Cambia acá lo que dice, no, esta mirada es realmente la que puede aportar mejores conclusiones, porque las minorías tienen una mirada más clara con respecto a lo que ocurre, justamente, porque lo padecen más. ¿Sí? Ahí es donde esto se acerca un poquito más a la objetividad, ¿no? En definitiva. Lo que pasa es que como nunca se van a poner de acuerdo estos dos puntos de vista, es que no hay objetividad realmente. Pero, si tuvieran que elegir, las epistemólogas del punto de vista dirán, no, esta mirada es mejor que esta, porque esta es la que permite justamente observar el mundo con menos prejuicios, digamos. ¿Sí? O sea, ellos creen que realmente las minorías es una mejor mirada porque supone menos prejuicios. ¿Sí? En cambio, acá no, acá directamente todo es subjetivo, ¿sí? Por eso es que muchas veces hoy en día se critica al posmodernismo porque dicen, bueno, si vos decís que todo es subjetivo, que todo es una construcción social, ¿cómo haces para vivir? ¿No? O sea, ¿cómo haces para establecer algún valor? ¿No? Es decir, esto es bueno, esto es malo, porque parecía que todo depende de quién lo mira. Bueno, por eso digo, habría que profundizar y ver realmente dónde hay un límite para esta cuestión de lo subjetivo, dónde empieza a haber un poco de objetividad o no. Es todo un tema filosófico que no tiene sentido que entremos porque es largo y
no lo van a preguntar en el examen. Ustedes tienen que saber básicamente esto, ¿no? De diferenciar las diferentes escuelas, ¿no? Y saber que esta escuela considera que todo es una construcción social, pero claro, obviamente, que sea una construcción social no quiere decir que nada tenga valor, sino más bien que todo tiene valor. Es decir, la mirada de lo masculino, o sea, la mirada desde lo masculino, la mirada desde lo femenino, que era un poco lo que pretendía acá el empirismo. Decía, bueno, agreguemos la mirada de la mujer. Acá era la mirada, se suponía, de todos, pero en realidad era la del hombre, porque era el que tenía mayor participación científica. Acá dicen, no, bueno, ya que nos damos cuenta que el hombre es el que más participa, ampliemos y agreguemos la mirada de la mujer. Entonces ahí sí vamos a tener la mirada de todos. Es como que esta escuela dice, bueno, una vez que hagamos esta ampliación, vamos a lograr lo que ellos querían lograr. Después, esta escuela dice, no, bueno, en realidad no, esta objetividad así nunca se va a lograr, porque siempre hay un opresor y un oprimido, ¿vamos? Pero justamente en la medida en que el opresor está en un lugar tal que no puede, o sea, está como demasiado, digamos, ocupado de dominar justamente, entonces no puede ver bien el panorama que lo rodea, en cambio, el punto de vista de las minorías permiten observar mejor el mundo porque tienen menos prejuicios, y aún así no es que va a lograr la objetividad pura, porque de todos modos no es la mirada completa de todo. La mirada completa sería la sumatoria entre esta y esta, pero estas dos nunca se ponen de acuerdo, entonces no es que realmente se puede llegar a una integración o a un punto de vista común. Pero sí es cierto que esta mirada puede aportar más cosas que esta porque tiene menos prejuicios, entonces tiene es una mirada más, un poco más cercana a la objetividad, aunque nunca llegue. ¿Sí? Esto podría ser un poco más como Popper, si ustedes quieren. Tómenlo con pinzas esto. Pero un poco esta cuestión de decir, bueno, a ver, entonces sí, vamos a negar lo que estamos haciendo, vamos a ir por el lado opuesto, ¿no? Por la refutación. Supongamos que se pudiera decir, en realidad metodológicamente está más de este lado. Pero uno podría decir que esto, yo me acordé de Popper por esta cuestión de que nunca llega a la verdad. Popper decía, bueno, la verdad existe, pero nunca llegamos. Es un poco parecido, porque de algún modo este punto de vista se pretende mejor que este, entonces hay como un avance hacia la verdad. Pero nunca se llega, porque de todos modos la mirada del opresor también tiene cosas para decir que ellos no ven. Entonces hay un tema de una lucha de poder, ¿sí? Pero donde hay una mirada que realmente debería ser privilegiada para que se pueda entender mejor lo que estamos estudiando. En cambio, en la última escuela directamente no hay este privilegio en la mirada de la minoría, sino que hay directamente diferentes puntos de vista, ¿no? Todos son construcciones sociales, porque no hay interpretación, no hay hechos, decía Nietzsche, sino interpretaciones. Y entonces, bueno, básicamente lo que veamos va a ser una mirada que esté filtrada por quién la mire. Si es un hombre, si es una mujer, ¿no? Y a su vez, cuando estudiemos dentro de una teoría social, una teoría psicológica, una teoría económica, lo que sea que se estudie, que sean estudios de ciencias humanas, cuando estudiemos lo masculino y lo femenino, por ejemplo, como decía yo acá, ¿no? Cuando se estudia esto de por qué la mujer en general, estadísticamente, no en todos los casos, pero en estadística, cobra menos que los hombres. Y bueno, habrá que ver qué mirada tiene el que hizo ese estudio sobre qué es lo masculino, qué es lo femenino, ¿sí? Y su propia mirada, ¿no? Al respecto. O sea que cada punto de vista agrega algo nuevo, en definitiva. Entonces, acá no es como acá que hay un privilegio, sino que cada punto de vista es valioso porque supone otro momento histórico, otro elemento social, otro elemento cultural, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso. Cuando aparezca en el examen les va a aparecer como, por ejemplo, aparece el texto y después dice, bueno, según este texto, ¿es postmodernista la mirada que tiene? Y bueno, si en el texto lo que dice es que para entender lo que se está estudiando hace falta entender primero, que los conceptos que estamos utilizando, ya sea masculino, femenino o cualquier otro, ¿no? De pronto el concepto de qué es, supongamos,
qué es lo bueno, o qué es lo malo, o qué es, qué sé yo, qué es... Bueno, en definitiva, este tipo de conceptos que son muy binarios siempre, ¿no? Lo bueno, lo malo, masculino, femenino, qué sé yo, útil, inútil, todos estos conceptos, ¿sí? O valores como por ejemplo, como lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, qué sé yo, bueno, en fin, todo lo que sea valorativo en definitiva, o que hable de ciertas categorías como esto y esto, o de pronto la familia, ¿no? De pronto que habla de la familia o de lo familiar, del amor, bueno, todos estos conceptos que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Y las interrelaciones sociales, si en el texto ese dice que para poder realmente estudiar estos conceptos y lo que de ellos se deriva en fenómenos científicos, que uno puede estudiar científicamente, si todo eso hay que primero entenderlo como una construcción social y estudiarlo, estudiar primero eso, ¿no? Su concepto, sabiendo que es algo que cambia y que no está definido de una vez para siempre, entonces es esto. No cabe otra posibilidad. O sea, siempre que les hablen de construcción social o de construcción histórico-social, y que es algo cambiante, donde hay mucho, se privilegia mucho lo subjetivo y lo cultural, siempre es esto. ¿Sí? No va a haber dudas ahí, no es que se pueden confundir, pero en definitiva siempre van a aparecer las palabritas mágicas. Cuando parezca construcción social o cultural o subjetivo, va a ser esta. Cuando aparezca punto de vista, obviamente va a ser esta, ¿no? Más allá de que acá también hay puntos de vista. Pero acá aparece justamente esa palabra porque se quiere privilegiar un punto de vista que es el de la minoría, ¿no? Entonces aparece esto. ¿No? Cuando aparezca la palabra objetividad, ¿sí? A secas, sin mucha vuelta, va a ser esta. En cambio, cuando aparezca la objetividad, pero lo que se dice es que se trata de ampliar la mirada para incluir más puntos de vista, no, aunque diga puntos de vista, pero si lo que dice es la búsqueda de la objetividad, va a ser esta, ¿no? Usted tiene que distinguir bien eso, porque hay elementos comunes entre las diferentes cosas, ¿no? Entonces, distinguir cuando el punto de vista es simplemente una ampliación de la observación para lograr la objetividad, como acá. Cuando el punto de vista es un punto de vista incontrastable con el otro, incomparable, y que aporta algo nuevo y tal vez mejor que esto, ¿no? Muchas veces dicen eso, ¿no? Privilegio, hablan del privilegio, el punto de vista privilegiado va a ser esto. Justamente porque acá hay puntos de vista, pero no hay un privilegio, en definitiva. Justamente porque se quiere salir de ese privilegio, es que dicen, bueno, no, es decir, no hay un privilegio ni acá, ni acá, de ningún lado. Esta escuela un poco intenta privilegiar a la mujer, porque creen que es una mirada que aporta cosas mejores y nuevas, ¿sí? Ustedes piensen que aquí obviamente se retoma la discusión del feminismo, ¿no? Es decir, que dice que algunos feminismos creen que la mujer es igual al hombre, entonces lo que buscan es una igualación. Otros feminismos no, dicen, no, la mujer es superior al hombre, entonces lo que hay que buscar es un intento de revertirlo y que la mujer domine al hombre. O sea, son muchas las posibilidades. Por eso mismo también la dificultad para hablar de estos temas, digo, la vida cotidiana, porque si yo hablo de feminismo, pero no estoy aclarando muy bien qué tipo de feminismo o qué postura, ¿no? En relación a la mujer, en relación al hombre, no se entiende bien de qué estamos hablando. Eso es también importante para que lo entiendan a la hora de discutir estos temas en general. Hay que entender que hay diferentes posturas. Y bueno, un poco yo diría que
Estas no, porque, o por lo menos es más útil para la ciencia. En cambio, este no. Acá se dice que, bueno, realmente los puntos de vista, perdón, en cuanto a lo femenino, digo, acá un poco estaría tomando esta idea de que lo femenino es en algún sentido mejor que lo masculino, aunque sea como una reacción por la cantidad de tiempo que el hombre, digamos, supuestamente dominó a la mujer. En cambio, acá directamente no se pretende que haya un punto de vista mejor que otro. Acá todo es subjetivo, simplemente hay que entender que es subjetivo y que es una construcción social, y bueno, entonces atenerse a eso y saber con qué estamos tratando, pero no creer que realmente hay un punto de vista mejor que otro, porque somos masculinistas como estos, o porque somos feministas como este. ¿Se entiende? O sea, eso sería lo bueno de este punto de vista, que no pretende que haya un punto de vista mejor que otro, sino que simplemente hay puntos de vista. Entonces hay que lidiar con eso, con que nunca se va a llegar a una objetividad plena, porque digamos lo que digamos, siempre vamos a estar de algún modo influidos por nuestro propio anteojo social, que nos hace ver las cosas de una manera determinada, pero no objetiva, ni tampoco mejor que otra mirada, porque si no sería como dar vuelta a las cosas, ¿no? Esta propuesta es un poco como invertir la dominación, de algún modo, ¿no? O por lo menos intentar eso. En cambio acá dice no, lo que queremos es simplemente poner de manifiesto que hay muchos puntos de vista y que cuando se llega a una conclusión científica se entienda que es una conclusión subjetiva y que puede ser distinta según el proceso que se haga para llegar hasta esa conclusión. ¿Okay? Así que bueno, básicamente sería eso. No hay mucho más, porque si miramos más en profundidad es más complicado, es complicarles la vida. En realidad es eso, y las preguntas son bastante simples. Yo después les mando algunos ejemplos para que vean, pero no es para preocuparse demasiado. ¿Eh? Así que bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? No, profe. Creo que esta es más fácil que la otra. Un poquito más fácil, sí. Un poquito más Sí. fácil, sí. De todos modos, sí, o sea, porque aparte que ahora cuando vemos esto ya entendimos lo otro, entonces cuando uno entendió bien la diferencia entre Popper, Hempel, Kuhn, todo eso, de algún modo, por eso yo le decía, esto es la continuación de lo mismo que veíamos antes, es como un poco tomar el tema del feminismo y ver dónde aparece. Bueno, como pueden ver, como ya les dije, ¿no? Esto es un poco como Hempel, Popper, bueno, estaría un poco en el medio, qué sé yo, y esto es más como Kuhn. Entonces ustedes úsenlo como un poco de ayuda a memoria, ¿no? Recordar siempre acá, porque de hecho en esta escuela sí define claramente a Hempel, ¿no? Acá ya no tanto, porque sí, un poco Hempel diría que está bien esto de ampliar la mirada, no va a decir que está mal, solo que a lo mejor Hempel cree que no es necesario, porque él va a decir que el científico sea hombre o sea mujer es lo mismo. Bueno, eso es lo que dice Hempel. Las mujeres dirán que no, entonces quieren que hay que ampliar. Y acá sí, acá empieza algo totalmente nuevo. Esta y esta mirada son totalmente nuevas y por eso es que responden un poco más a lo que se llama la nueva epistemología, que es Kuhn, básicamente, ¿no? Esto de que todo es punto de vista, todo es una construcción, paradigmas, todo eso, ¿no? Yo, si me preguntan, me siento más cerca de estas miradas, de estas dos, sobre todo de esta, ¿no? Porque reconozco que las conclusiones científicas son bastante relativas, ¿no? Salvo que, como les decía, que estemos hablando de cosas que son muy objetivas. Si hablamos de la velocidad de la luz o del movimiento de los planetas, la verdad que el hecho de que sea mujer o hombre que lo estudia, puede haber algo que le cambie, pero no creo que haya mucho. Ahora, si estamos estudiando al hombre y a la mujer, y sí, ahí la mirada va a cambiar. Porque lo que yo voy a ver de los hombres o lo que voy a ver de las mujeres va a estar muy filtrado por mis propias anteojeras, ¿no? por mis anteojos, como yo veo el mundo. O sea que ahí aparece, ahí es muy importante todo esto. Por eso es que estos puntos de vista, o sea, tanto esta como esta, son muy usados en las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales tienen mucho sentido que haya
darse cuenta de que lo que uno está diciendo siempre está filtrado por un punto de vista propio. Claro, ¿cómo hace el ser humano para estudiarse a sí mismo? Que es lo que yo les decía en su momento con las ciencias sociales. Si yo me tengo que estudiar a mí mismo, en la psicología, ¿no? En la sociología o en la economía, lo que sea, siempre es muy difícil que yo pueda ser objetivo. Porque realmente yo lo que veo y lo que estudio son fenómenos sociales de una sociedad en particular, de un momento en particular, pero no sé cómo va a ser el ser humano dentro de 1000 años. Entonces, es muy difícil que yo saque conclusiones totalmente objetivas como pretendían los otros, digamos. ¿Estamos? Bueno, así que entonces, no sé, si no tienen dudas o alguna duda al respecto, dejamos acá. De todos modos, las clases que siguen, como tenemos varias clases todavía antes del examen, vamos a empezar a repasar, tenemos bastante tiempo. La próxima va a ser sobre el último tema que tenemos y después va a ser todo repaso, ¿eh? Así que vayan anotando dudas y todo eso y después las vemos más en detalle, ¿ok? Ok, profe. Buenísimo. Gracias. Entonces Muchas dejamos acá. gracias, profe. De nada, de nada. Y bueno, nada, estén en contacto, yo les iré pasando más ejercicios ahí por el grupo, ¿ok? Dale, gracias. Un beso grande, nos vemos. Otro. Chau, chau.